Puerto Argentino, Malvinas, fines de mayo de 1982. Un equipo de operadores del Special Air Service británico, con sus uniformes de camuflaje empapados y los rostros pintados de negro y verde, se arrastra por la turba helada. Están exhaustos, hambrientos, y tienen una única misión grabada a fuego en el cerebro: encontrar y destruir los misiles Exocet argentinos. Durante semanas, la inteligencia del Reino Unido les ha repetido que el único peligro real, la única amenaza capaz de torcer el rumbo de la guerra, son los 5 misiles aire-mar AM-39 y los aviones Super-Etendard que los disparan. Ahora, escondidos en las colinas que rodean la capital malvinense, esperan el momento para atacar la base aérea. Lo que no saben, lo que ni en sus peores pesadillas podrían imaginar, es que el verdadero peligro no está en el aire. Está en tierra. A pocos kilómetros de ellos, en un galpón improvisado, un grupo de técnicos y oficiales de la Armada Argentina está a punto de lograr lo imposible: convertir un misil naval en un arma terrestre, una bestia mitológica nacida de la necesidad y el ingenio criollo. Si vos crees que historias de coraje y creatividad como esta no pueden ser olvidadas, suscríbete al canal y escribí en los comentarios desde qué ciudad y qué país nos estás viendo, para que la memoria de nuestros héroes de Malvinas no quede encerrada en los libros de historia. Aquellos comandos británicos creían saberlo todo sobre su enemigo, pero no tenían ni la más remota idea de que los argentinos, a los que subestimaban, estaban a punto de reescribir las reglas del juego. El capitán de corbeta Julio Pérez, jefe del Arsenal Naval de Puerto Belgrano, mira el croquis dibujado a mano sobre una mesa desvencijada. El papel está manchado de grasa y café. A su alrededor, un puñado de suboficiales y técnicos, con los ojos hundidos por el cansancio pero la mirada encendida por un desafío demencial, asienten en silencio. La idea es una locura: sacar los lanzadores de misiles Exocet MM-38 de un destructor que está siendo desguazado en el continente, junto con sus sistemas de control, y montarlos en un acoplado para crear una batería de defensa costera móvil. Un Frankenstein tecnológico. Un invento que no figura en ningún manual militar del mundo. Nadie les preguntó si se podía hacer. Les preguntaron si se animaban a intentarlo. Desde hace semanas, la propaganda británica martilla en las radios de onda corta una certeza absoluta: la tecnología argentina es de segunda, su personal carece de entrenamiento y su capacidad de improvisación es nula. La Royal Navy, con su flota imponente y sus satélites espía, se siente dueña de los mares del sur. Ahora, con el bloqueo naval apretando como un torniquete alrededor de las islas, y la Fuerza Aérea Británica bombardeando la pista de Puerto Argentino día y noche, la mente de los argentinos se agudiza. El ingenio se convierte en el arma más letal. Esto no es una excepción. En los últimos días de mayo de 1982, con las tropas británicas ya desembarcadas en San Carlos y avanzando hacia la capital, la situación en Malvinas es desesperada. Faltan municiones, faltan repuestos, falta comida caliente. Pero sobra algo que los británicos no pueden medir con sus radares: la inventiva argentina. En talleres clandestinos, en pozos de zorro, en galpones helados, se gestan milagros de la ingeniería de guerra. Se adaptan bombas de aviación para ser lanzadas desde aviones de transporte. Se fabrican señuelos para engañar a los misiles enemigos. Se modifica armamento de infantería para que sea más efectivo contra los helicópteros. El mando argentino sabe que es una masacre programada si no se hace algo drástico, pero las órdenes son resistir. La doctrina militar les enseñó a estos hombres a pelear según el manual. Nadie les enseñó a sobrevivir a una guerra contra una potencia mundial usando alambre, estaño y una audacia que roza la demencia. Y ciertamente, nadie preparó a los británicos para la posibilidad de encontrar un enemigo que, acorralado y sin recursos, decidiera inventar un arma que no debería existir. Mayo de 1982. Mientras los Super-Etendard de la Armada ejecutan los ataques que hunden al HMS Sheffield y al Atlantic Cambridge, causando pánico en el almirantazgo británico, en el continente, el equipo del capitán Pérez trabaja contrarreloj. Los 2 lanzadores son arrancados de la cubierta del destructor Aracegui, una chatarra a punto de ser convertida en un montón de metal. No hay tiempo para planos, no hay manuales de procedimiento. Los técnicos cortan cables, desmontan consolas, y cargan todo en un avión Hércules de la Fuerza Aérea. Son toneladas de acero y electrónica compleja. Los cajones lanzadores, cada uno pesando más de 1 tonelada, el sistema de control de tiro, los generadores eléctricos.
Todo vuela hacia el sur, hacia el ojo de la tormenta. Los pilotos del Hércules vuelan a ras de las olas para no ser detectados por los radares de los buques ingleses. Saben que transportan un tesoro. Saben que un solo misil sea Dart podría terminar con la misión antes de que empiece. Cuando el Hércules aterriza en la castigada pista de Puerto Argentino, bajo el fuego de la artillería naval enemiga, lo que resta del ejército y la infantería de marina en la isla se desintegra en focos de resistencia aislados. Las unidades defienden sus posiciones en las montañas, en el frío que cala los huesos. Las rutas son un caos de ambulancias, camiones que patinan en el barro, y largas filas de soldados marchando hacia el frente sin descanso, sin comida caliente. Entre ellos, decenas de conscriptos que hace un mes todavía vivían con sus familias, ahora marchan con los borceguíes rotos sobre la turba helada, comiendo lo que pueden, bebiendo agua de charcos. El estómago duele tanto que algunos se desvanecen durante la marcha. El miedo consume más energía que el frío. Uno de esos chicos le escribe una carta a su madre en un pedazo de papel. Hace 4 días que no comemos guiso. Mi amigo no puede caminar más. Dicen que los ingleses están cerca. No sé si vamos a sobrevivir. Guarda el papel en el bolsillo, esperando que alguien lo encuentre si él muere. Lo que este pibe todavía no sabe es que en un galpón de Puerto Argentino, otros argentinos están construyendo la única esperanza real que les queda. Él cree que lo peor es el hambre. En pocas horas, los británicos van a descubrir que lo peor es el ingenio argentino cuando se lo subestima. Fines de mayo de 1982. Las tropas argentinas, tras semanas de combate brutal en Pradera del Ganso y Darwin, se reagrupan para la defensa final de Puerto Argentino. 25.000 hombres empujan a lo que queda de las fuerzas británicas en su avance hacia una trampa mortal en los montes que rodean la capital. Las patrullas de Royal Marines y paracaidistas comienzan a chocar con las primeras líneas de defensa. Informes del 28 y 29 de mayo describen combates feroces, con soldados argentinos mal alimentados, muchos extremadamente jóvenes, peleando con una valentía que sorprende a los veteranos británicos. Un teniente inglés anota en su diario: encontramos 6 argentinos defendiendo una colina. 2 parecían pibes. Lucharon hasta la última bala antes de rendirse. Otro marine anota: los prisioneros llegaron sin medias secas, con los pies congelados. Les dimos las nuestras. Entre las tropas argentinas, los rumores corren salvajes. Algunos dicen que los gurkhas no toman prisioneros. Otros dicen que los paracaidistas son los más crueles. Los conscriptos de 18 años no saben a quién creer. Rendirse puede ser una trampa, tortura, muerte. Pero seguir peleando también es la muerte casi segura, solo que más lenta, de frío y agotamiento. No hay una buena opción. Solo hay opciones entre distintas formas de morir. Lo que ninguno de ellos imagina es que existe una tercera opción que jamás les enseñaron, que un arma secreta, un invento imposible, está a punto de darles una última oportunidad de pelear. En la noche del 29 de mayo, el general Mario Benjamín Menéndez, gobernador militar de las Malvinas, recibe un informe de que la flota británica se acerca cada vez más a la costa durante la noche para bombardear las posiciones argentinas. Los cañones navales de 114 milímetros de las fragatas y destructores británicos son un martirio constante. Destruyen posiciones, bajan la moral, impiden el descanso. Menéndez podría ordenar un ataque aéreo suicida con los pocos aviones que quedan, pero elige confiar en el proyecto secreto que le presentaron. Un proyecto tan audaz que parece salido de una película. El capitán Pérez y su equipo reciben la orden: necesitamos que el sistema esté operativo. Para ayer. Los técnicos argentinos discuten toda la noche. Algunos creen que es imposible hacer funcionar el sistema sin la computadora y el radar originales del buque. Otros ven las miradas vacías de los conscriptos que vuelven del frente y deciden que ya basta de muertes inútiles. Al amanecer, la noticia de que los británicos han establecido una cabeza de playa sólida en San Carlos y avanzan con fuerza llega al comando. La guerra ha entrado en su fase final. Resistir ahora no es solo heroísmo, es una cuestión de ingenio. En la mañana del 30 de mayo, la decisión está tomada. El invento tiene que funcionar. El sistema, bautizado extraoficialmente como ITB, Instalación de Tiro Berreta, es un homenaje al ingenio improvisado, a la argentinidad más pura.
Pero nadie les avisa a los soldados en el frente sobre la parte más importante. Nadie les dice que la Armada ha creado un arma capaz de pegarle a un buque a 40 kilómetros de distancia desde la costa. Ellos solo escuchan el silbido de los proyectiles navales británicos y entienden, vamos a morir. Cuando el sol se levanta sobre la región, los cañonazos de la flota británica recomienzan. En las trincheras, decenas de conscriptos se acurrucan, no solo por el frío, sino por el terror puro. Caras demacradas, uniformes sucios, ojos hundidos que ya han visto demasiada muerte. Muchos pasaron la noche rezando, otros escribieron cartas de despedida que nunca serán enviadas. Algunos simplemente se rindieron a sentir cualquier cosa y esperan como muertos vivos el proyectil que va a terminar con todo. Uno de esos pibes le murmura al compañero de al lado, por lo menos que sea rápido. El otro no responde. No hay nada que decir. Lo que estos conscriptos argentinos todavía no saben es que los técnicos que trabajan a pocos kilómetros de ellos también conocen el hambre, el frío, el miedo y la muerte. Que muchos de sus compañeros ya han muerto por esas bombas. Que los argentinos tienen todas las razones del mundo para odiar esas siluetas grises que aparecen en el horizonte. Los soldados esperan la muerte desde el mar. Lo que va a pasar cuando el invento Berreta finalmente dispare va a soquear a ambos bandos, pero por motivos completamente opuestos a los que esperaban. La primera parte del desafío es puramente mecánica. Los técnicos montan los dos cajones lanzadores en un acoplado de camión que encontraron abandonado. Lo sueldan, lo refuerzan, lo pintan de verde para camuflarlo. Pero el verdadero problema es electrónico. El misil MM-38 necesita recibir datos de un radar para saber dónde está el blanco. Sin la computadora de a bordo del destructor, la consola de tiro es inútil. Es como tener el motor de una Ferrari sin el auto. El teniente de navío Mario Badal, un genio de la electrónica, tiene una idea. En las islas hay un radar de vigilancia terrestre RACIT, del ejército argentino, diseñado para detectar infantería y vehículos. ¿Podría ese radar guiar a un misil naval? En teoría, es imposible. Los sistemas hablan idiomas diferentes, operan en frecuencias distintas. Pero Abadal y su equipo no tienen tiempo para la teoría. Con soldadores, osciloscopios y una montaña de cables, empiezan a construir una interfaz. Un traductor electrónico hecho a mano. Un puente entre dos mundos tecnológicos que nunca debieron encontrarse. Un técnico joven, con las manos temblando por el frío y la cafeína, suelda un cable y cierra los ojos, esperando una explosión. Silencio. Abre los ojos. La luz de la consola de tiro se enciende. El sistema tiene energía. El monstruo empieza a respirar. Puerto Argentino. Noche del 31 de mayo de 1945. El trabajo se hace en la oscuridad, bajo lonas, para no ser descubiertos por los aviones espía británicos. Primero logran alimentar el sistema usando generadores de la Fuerza Aérea. Después, la hazaña más grande, Abadal y su equipo logran que la consola de tiro entienda los datos del radar RACIT. Tienen que escribir a mano las ecuaciones de conversión, calcular las trayectorias, crear un protocolo de comunicación desde cero. Es el equivalente a enseñarle a hablar latín a una computadora que solo entiende chino, usando un diccionario escrito en el momento. Al mediodía del 1 de junio, más de 14 horas de trabajo ininterrumpido después, hacen la primera prueba. Apuntan el radar a una de las colinas, y en la pantalla de la consola de tiro aparece un eco. El sistema funciona. El arma imposible está viva. Entre los técnicos, cientos de miradas cansadas se cruzan, incrédulas. Algunos se abrazan, otros lloran en silencio, incapaces de procesar lo que acaban de lograr. Un suboficial de la Armada, de los más veteranos, observa la escena y le murmura al compañero de al lado, no nos van a creer cuando contemos esto. No nos van a creer una mierda. El cabo principal Luis Mabragaña registra en su diario. Hoy terminamos el injerto. El capitán dice que ahora solo falta un blanco. Dimos corriente y no explotó nada. La mitad de los pibes son conscriptos que saben de electrónica. Les dimos café caliente y galletas. 3 de ellos llevan casi 2 días sin dormir, locos de cansancio y orgullo. La única exigencia del mando había sido que el sistema fuera seguro. Pero Pérez y su equipo fueron más allá. Ahora,
Los operadores del radar del ejército montan su equipo en una posición elevada y tienden kilómetros de cable hasta la ubicación secreta del lanzador, escondido cerca de la costa, en la zona de Moody Brook. Los médicos del Hospital de Puerto Argentino preparan plasma y camas extra. Saben que si el invento funciona, la represalia británica será brutal. Un conscripto, con una herida de esquirla en el abdomen, delira de dolor mientras un médico militar lo opera en el suelo de una casa. El pibe sobrevive. Horas después, cuando se despierta, escucha el rumor en el pasillo, que la Armada tiene algo nuevo. Su voz tiembla cuando le pregunta a la enfermera si es verdad. El contraste con la doctrina militar británica es absoluto. Meses antes, en los cuarteles generales de Northuot, los analistas de inteligencia británicos, formados en Oxford y Cambridge, recibieron informes correctos, pero fríos. Protocolo militar rígido, sin lugar para la imaginación. Los americanos eran más prácticos, procesaban los datos rápidamente, daban un análisis mínimo y seguían adelante. Nadie subestimaba la valentía argentina, pero todos subestimaban su capacidad técnica. Los argentinos hacen las cosas distinto. Los oficiales se sientan al lado de los suboficiales y conscriptos, y comparten el mismo guiso frío. Fuman juntos. Discuten las ideas, por más locas que parezcan. Para los estrategas británicos, aquello desafiaría todo lo que les enseñaron sobre cómo funciona un ejército del tercer mundo. Un joven oficial de inteligencia británico, identificado después solo como David, le comenta a otro colega, creía que ya los teníamos contra las cuerdas. Me dijeron que su logística era un desastre. Otro analista informa, un piloto de Gerie vio una estructura extraña cerca de la costa. Parece un acoplado con 2 tubos. Seguramente un señuelo de madera para atraer nuestros misiles. Esos fragmentos aparecen en documentos desclasificados décadas después por el gobierno británico. Son testimonios de un shock cultural absoluto. Hombres criados para creer en su superioridad tecnológica, descubriendo que el enemigo elige pensar fuera de la caja. Mientras tanto, la logística de mantener el arma secreta se vuelve un desafío operacional gigantesco. Más de un puñado de hombres conocen su existencia. Necesitan ser alimentados, protegidos, movidos en secreto. Los soldados del ejército argentino improvisan una red de seguridad alrededor del área, con la orden de tirar a matar a cualquiera que se acerque sin autorización. Oficiales de la Armada saben que están desviando recursos preciosos de la defensa de las montañas, pero nadie se queja. Un capitán de fragata resume en un mensaje cifrado al continente: preferimos arriesgar un pelotón hoy a que la flota nos borre del mapa mañana. La noticia de la existencia del ITB no corre. Es el secreto mejor guardado de las Malvinas. Los oficiales británicos en el mar comentan entre sí que los argentinos están extrañamente callados. Los comandantes americanos en el Pentágono cuestionan si el bloqueo británico es tan efectivo como dicen. Menéndez ignora las presiones. Él sabe que la guerra está llegando a su fin, que en cuestión de días los británicos lanzarán el asalto final sobre Puerto Argentino y que tener unas bajo la manga es la única esperanza. Pero los técnicos en el galpón no piensan en política. Piensan en las caras de sus compañeros que podrían morir en las próximas horas. En los días siguientes, el lanzador es movido varias veces durante la noche para evitar ser localizado. La noticia de que los argentinos todavía tienen Exocet operativo se filtra a través de la inteligencia británica, pero siguen buscando los aviones. Soldados del SAS y el SBS comienzan a buscar activamente las bases aéreas improvisadas, evitando las zonas de combate principal. Algunos caminan kilómetros fuera de su ruta solo para encontrar los superetendar. Un oficial del SAS informa después: preferíamos enfrentarnos a un regimiento entero que a un solo misil Exocet. Sabíamos que no teníamos defensa contra eso. La reputación de letalidad del misil francés se construye día a día, boca a boca, entre enemigos que descubren que enfrentarse a esa arma significa morir. Para los británicos, la experiencia va más allá de la supervivencia física. Es una reconstrucción mental completa. Un comando anota en su diario de operaciones: nos trataron como una amenaza seria. No entiendo. Deberían estar rindiéndose. Otro escribe: un piloto argentino se eyectó cerca de nuestras líneas. Lo capturamos. Estaba congelado. Uno de nuestros médicos le dio su propia campera. Se quedó con frío en su lugar. Esos pequeños gestos, repetidos en el caos del combate,
construyen algo que ningún tratado de guerra podría crear, el respeto por el enemigo. Pero no todo es ingenio y audacia. El comando argentino mantiene una disciplina rígida. Los movimientos del ITB son registrados, informados, autorizados. Aquellos que conocen el secreto tienen prohibido hablar del bajo pena de consejo de guerra. La creatividad argentina tiene un límite, el de la seguridad operacional. Salvar el secreto, para castigar al enemigo. Los soldados comunes, los conscriptos que mueren de frío en las montañas, son tratados como la razón de ser de este esfuerzo, no como piezas de un juego. Y es justamente esa distinción la que los hace entender por primera vez que no todos en el alto mando son iguales. A la noche, los bombardeos navales se intensifican. Guardias argentinos en las colinas, miles de soldados durmiendo en pozos de zorro, cubiertos con ponchos y lo que encuentren. Los conscriptos conversan en voz baja entre sí, todavía procesando el día. Uno de ellos resume: creí que hoy la ligaba. Sigo vivo. Los ingleses nos están haciendo mierda. Pero mientras esos pibes duermen por primera vez en semanas sin el estruendo cercano de los cañones, gracias a que la flota se mantiene más lejos por miedo a los ataques aéreos, ninguno de ellos imagina lo que los técnicos que los protegen con su invento están a punto de desatar. Ni por qué, aún así, eligen seguir peleando. Para entender por qué esos técnicos actuaron así, es preciso mirar hacia atrás. 3 semanas antes del desarrollo del ITB, el crucero Ara General Belgrano es torpedeado y hundido por el submarino nuclear HMS Cankere, fuera de la zona de exclusión. Mueren 323 argentinos. La mayoría, conscriptos de 18 y 19 años. Pasan días en balsas heladas en el Atlántico Sur. Mueren de frío, de sed, de desesperación. Los guardacostas que los rescatan encuentran cuerpos congelados, aferrados unos a otros. Cuando la guerra termina y los sobrevivientes vuelven al continente, pesan 40 kilos menos. Sus testimonios, publicados décadas después, registran: comíamos pedacitos de galleta mojada en agua de mar para engañar al estómago. Rezábamos para que nos encontraran pronto. Muchos de los sobrevivientes vuelven a casa. Años después, varios se suicidan, atormentados por las secuelas. El más joven tenía 17 años. El Belgrano no fue una excepción. Al menos otros buques argentinos fueron atacados. La mayoría sufrió daños brutales, incendios, inundaciones, tripulantes heridos por las esquirlas. El aviso al alférez Sobral es acribillado por misiles Sea-Esqua. Su comandante y 7 tripulantes mueren. El barco vuelve a puerto con el puente de mando destrozado, un fantasma de metal retorcido. Esos hombres, los marinos argentinos, sabían en carne propia lo que el poderío británico significaba. Los técnicos que preparaban el ITB en Puerto Argentino conocían esas historias. Muchos tenían amigos muertos en el Belgrano, compañeros heridos en el Sobral. Sabían que la bandera británica representaba un poder que los consideraba usurpadores, que había enviado a sus hermanos a una tumba de agua helada. Cuando esas siluetas grises aparecían en el horizonte cada noche, los técnicos tenían todas las razones del mundo para odiarlas. Nadie los culparía por sentir un deseo ciego de venganza, de responder a la violencia con más violencia. Pero algo distinto sucedió. La elección argentina de crear un arma imposible no nació del odio, sino de una profunda necesidad de defensa. Muchos de esos técnicos venían de familias humildes del interior de Argentina, donde la idea de que más vale maña que fuerza se enseña desde chico. Otros venían de escuelas técnicas industriales que, a pesar del abandono del Estado, seguían formando mentes brillantes. Un suboficial electricista, entrevistado años después, resumió: yo sé lo que es tener que arreglar la heladera con un alambre porque no alcanza la guita para el repuesto. Hacer funcionar ese bicho fue lo mismo, pero a lo bestia. La necesidad venció a la desesperación. Esa postura no fue una estrategia militar planeada, fue una reacción humana espontánea, repetida por un puñado de hombres en una situación límite, y tuvo consecuencias inesperadas. En la noche del 11 al 12 de junio, el destructor británico HMS Glamorgan se acerca a la costa para bombardear las posiciones argentinas. El radar Racit lo detecta. El equipo del ITB entra en acción. El corazón les late en la garganta. Introducen las coordenadas en la consola. La secuencia de lanzamiento es un rezo laico. El misil sale del cajón con un rugido que desgarra la noche.
Un fogonazo anaranjado ilumina la costa por un segundo. El Exocet vuela a ras de las olas, imparable. A bordo del Glamorgan, lo ven venir en el último segundo. Un grito de «Missile, Brass, Brass, Brass» resuena en los altavoces. El buque vira violentamente. El misil impacta en la popa, cerca del hangar del helicóptero. La explosión abre un agujero de varios metros en la cubierta, desata un incendio infernal y mata a 14 marinos británicos. El buque queda fuera de combate, a la deriva, con una escora peligrosa. Se salva de hundirse de milagro. La noticia del impacto se esparce como pólvora entre las tropas argentinas. Un grito de euforia recorre las trincheras. Por primera vez en días, tienen una victoria que celebrar. En el comando británico, el shock es total. Un misil Exocet, disparado desde tierra. Era imposible. No estaba en sus manuales, no estaba en sus informes de inteligencia. El almirante Woodward, comandante de la flota, escribe en sus memorias: fue un golpe brillante y audaz. Nos tomaron completamente por sorpresa. La memoria británica del ITB no se borró, creció. En el mismo periodo, en Argentina, la historia cayó en el olvido. Los veteranos volvieron a casa sin empleo, sin pensiones adecuadas, sin reconocimiento público proporcional al sacrificio. Muchos murieron en la pobreza. Otros desarrollaron traumas de guerra sin acceso a tratamiento psicológico. El gobierno argentino, la dictadura primero y la democracia después, tardó décadas en reconocer oficialmente el valor de sus combatientes. Mientras los británicos estudiaban el invento berreta en sus academias militares, sus creadores luchaban por conseguir un trabajo digno en su propio país. El contraste es brutal. El enemigo admira, Argentina olvida. El mundo estudia, Argentina ignora. Pero las lecciones del ITB trascienden geografías y generaciones. La primera lección es militar. La innovación y la adaptabilidad pueden superar la superioridad tecnológica. El ingenio de un puñado de argentinos puso fuera de combate a un destructor de última generación. La segunda ley es moral. Es posible pelear con honor incluso en una guerra perdida. Es posible mantener el ingenio vivo incluso en el contexto de la desesperación total. Los técnicos del ITB probaron eso en la práctica. La tercera lección es política. Las naciones subestimadas pueden generar golpes de efecto enormes a través de actos de audacia estratégica. Argentina perdió la guerra, pero ganó el respeto de sus enemigos en el campo de batalla, no por las batallas perdidas, sino por el modo en que luchó cuando nadie daba un peso por ellos. Décadas después del fin de la guerra, historiadores británicos comenzaron a desclasificar documentos y a recoger testimonios de excombatientes. En los años 90 y 2000, diversos testimonios mencionaron específicamente el ataque al Glamorgan. Un oficial británico que sirvió en el destructor HMS Exeter, declaró en una entrevista de 1997, «Estábamos listos para todo, menos para eso». Cuando escuchamos por la radio que el Glamorgan había sido alcanzado por un Exocet desde la costa, pensamos que era un error de comunicación. No lo era. Era solo ingenio argentino. Otro excombatiente, un simple marinero, afirmó: durante 50 años, siempre que alguien me preguntaba sobre la guerra, yo contaba sobre el misil que salió de la nada. Nos enseñaron que los argentinos eran amateurs. Nos equivocamos. Esos depoimentos aparecen en estudios académicos, documentales de la BBC y exposiciones en el Museo Imperial de la Guerra en Londres. En la Academia Naval de Dartmouth, los cadetes británicos estudian el caso del ITB como un ejemplo de guerra asimétrica y de la importancia de no subestimar jamás al adversario. Lo que comenzó como una improvisación desesperada se convirtió en un legado académico. La historia del ITB y de los técnicos argentinos enseña algo fundamental sobre la guerra y la identidad nacional. Incluso en el peor contexto, cuando la derrota parece inevitable y justificada, las elecciones individuales importan. Cada técnico argentino que soldó un cable, que pasó una noche sin dormir, que arriesgó su vida bajo las bombas, hizo una elección consciente contra la resignación. Cada marino británico que sobrevivió a ese ataque llevó esa memoria a casa. Esas elecciones, concentradas en un solo acto de genialidad a lo largo de semanas, construyeron algo más grande que una victoria táctica. Construyeron un ejemplo moral que atraviesa 40 años y probaron que el ingenio no desaparece en la guerra. Solo se revela en quienes eligen mantenerlo vivo.
Hoy, más de 40 años después, la memoria del ITB vive más fuerte en los círculos militares extranjeros que en Argentina. Ingleses lo estudian, analistas lo admiran, europeos enseñan a sus soldados sobre el arma imposible creada por los argentinos. En Argentina, pocos saben quién fue Julio Pérez, quién fue Mario Badal, qué fue el ITB, porque merecen ser recordados. La pregunta que queda en el aire no es solo porque los argentinos actuaron así. La pregunta más dolorosa es, ¿por qué la historia que el mundo admira hace 40 años todavía necesita ser redescubierta por la propia Argentina? Puerto Argentino, junio de 1982. La Royal Navy esperaba un ataque aéreo y recibió un misil desde la costa, un golpe de ingenio, una lección de audacia. Técnicos argentinos, que tenían todos los motivos para rendirse ante la superioridad enemiga, eligieron crear en lugar de resignarse, probando que el espíritu no desaparece en la guerra cuando los hombres deciden mantenerlo vivo. Más de 40 años después, el Reino Unido estudia sus hazañas en academias militares. El mundo analiza su creatividad en libros de estrategia. Pero en Argentina, la historia de la instalación de tiro berreta todavía lucha para ser recordada. Si vos crees que esta memoria no puede morir, deja en los comentarios desde qué ciudad y qué país nos estás viendo. Suscríbete al canal, activa la campanita y compartí este vídeo. La historia de los argentinos que eligieron el ingenio cuando podían haber elegido la rendición merece resonar en cada rincón de la Argentina. Depende de nosotros mantenerla viva.